Profesora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Le habla José Enriquifo, estudiante pues, de la asignatura de ética del voleibol, grupo B. Pues a continuación, en estos breves minutos, voy a comentarle un poco sobre el artículo que escogí. Es un artículo de Cuba, son unos científicos de Cuba, y pues el artículo se llama Perfil antropométrico de los atletas escolares del voleibol en Cuba. Eh, pues un poquito la introducción como tal y pues un poco como el contexto del artículo como tal. Dice pues que obviamente pues el voleibol ha sido pues objeto de estudio debido a que es de intensidad muy variada, ¿sí? Y yo pues a que por medio del voleibol podemos trabajar muchas capacidades físicas, también como habilidades motrices básicas como tal, ¿cierto? Entonces, por ende, pues el voleibol últimamente ha sido objeto pues, de mucho estudio y de revisión bibliográfica como tal, ¿cierto? Y por ende, pues la relación de estos artículos científicos. Este artículo fue tomado de un juego nacional como tal en Cuba, donde participaron 14 provincias como tal, donde se escogieron pues, a 116 atletas entre lo de la edad de los 12 y los 13 años para hacerle pues, sus debidas mediciones. Dentro de las mediciones como tal tenemos lo que es el peso, la talla, su composición corporal, su morfología y todos esos aspectos que tienen que ver, que están relacionados a los perfiles antropométricos de los deportistas. Entonces, vuelvo y repito, la metodología como tal pues de este artículo era pues obviamente hacerle pues ese estudio a esos 116 atletas como tal de eh, participantes a este torneo entre los 2 y los 13 años. El artículo nos muestra unas tablas de cómo la composición corporal y cómo el peso y la talla son fundamentales para el desarrollo de la práctica. En Cuba tienen la costumbre de siempre, Cuba no, de por sí en muchos países, de tener jugadoras con un peso y una talla muy grande, ¿sí? Más que todo en la talla, una talla muy grande debido pues, a que esto influye mucho en el desarrollo del, del juego, debido pues, a que es más fácil un remate, más fácil ir a la malla, hacer un bloqueo, ¿cierto? Entonces, el estudio como tal, vuelvo y repito, se basa en estas mediciones y los resultados fueron los siguientes. Las niñas de 12 años eh, son un poquito más ligeras que las niñas de 13 años. Cada deportista tuvo su ficha, su análisis, pues obviamente su objetivo como tal de cómo o sea, cómo fue su desempeño en el trayecto del torneo, ¿cierto? Entonces las niñas de 12 años, un poquito más ligeras que las de 13 años, pero las niñas de 13 años un poquito más pesadas que las de 12 años. Eh, para las niñas de 13 años es mucho más fácil ir a la malla y rematar, digo, pues, a su contextura física, a su composición corporal que las niñas de 12 años. Esos resultados nos muestran en unas tablas que hay especificadas en el artículo y nos dicen y nos muestran y nos ratifican de cómo el peso y la talla es muy importante para, obviamente, repito, para el desarrollo de la práctica deportiva. Debido pues a que les queda mucho más fácil un bloqueo, un salto para un remate, un saque largo. Eso no quiere decir pues que los deportistas o los atletas pues, que tengan un poquito bajo estatura no sirvan. No, pero preferiblemente los entrenadores prefieren ese tipo de deportistas con estas características debido a que probablemente va a ser más fluido el juego y van a tener mucho mayor optimización de este recurso como tal. ¿Qué más le puedo decir del artículo? También nos habla un poquito de la importancia que tiene Cuba en los campeonatos internacionales, está viendo que es potencia, y lo vemos debido pues, a sus logros como tal, todos sus logros que han adquirido y todas cómo se vienen trabajando en las escuelas de formación, porque también hablan de la escuela de formación, de cómo esto influye y cómo ayuda un poquito pues, al desarrollo como tal de, los, de las atletas. Entonces, desde la parte de la educación física, la parte como el voleibol, cómo podemos ayudar a desempeñar, cómo podemos fomentar esta práctica.
por medio pues, de actividades como hemos visto durante todas las clases de formación, de todo lo que tiene que ver con los proyectos extraescolares, de cómo podemos incentivar en cada uno de los barrios a estas poblaciones a practicar este deporte. Yo pues que en la parte mundial como Armenia no he contado mucho con este recurso. Contamos con poquitos entrenadores encargados pues sobre este tema del voleibol, fuera pues de los escenarios que no hay muchos tampoco, no están muy adecuados. Entonces desde esta parte como desde el ser como tal del verdadero rol del docente, vamos a empezar a fomentar esta práctica deportiva y puede ser como una variante pues también de recreación, que no solo es fútbol, no solo es microfútbol, no solo baloncesto, ¿cierto? El voleibol es una muy buena fuente de recreación, de fortalecer capacidades motrices básicas, capacidades físicas. Es un deporte que es muy completo, entonces desde la parte de la educación física podemos ayudar en esto. Personalmente quedé un poquito satisfecho pues con el desarrollo de la asignatura como tal. Me enteré de muchas cosas que no tenía conocimiento la verdad y entendí, interioricé la importancia del voleibol como práctica educativa y recreativa. Eh, entonces, para recalcar y recordar que debemos fomentar esta práctica, no sé, tocar puertas, ir a lindera, no sé, alcaldía, gobernación, donde podemos empezar a implementar más esta práctica como de la parte como tal de los colegios también y de los torneos que hayan a nivel local. Recordamos lo que decía pues el profesor Mario de Brito, que el gran problema de Colombia es que no tiene rodaje, no tiene un bagaje como tal en este deporte, o si no, pues seríamos una potencia mundial. Eh, y pues como profesor aprovecho pues para darle pues la nota de la autoevaluación como tal. Eh, Pienso pues que mi nota es un 4 o 5. La verdad, traté pues de entregar los trabajos, de opinar en los grupos, opinar en los foros, en las clases de pasar un poquito participativo, agradecerle por la serie Lo haces del vóley, me gusta mucho el anime, pues con esa serie, desde que la empecé a ver, me gustó mucho y nos ayuda un poquito pues a como aclarar más los pensamientos sobre habilidades motrices y todo lo que tiene que ver con los fundamentos tácticos y técnicos del voleibol. Entonces por ese lado pienso que mi nota es 4 o 5. Como le dije pues en la nota de voz, mañana no puedo estar en la clase pues debido a que tengo pues como problemas con el internet acá en el barrio, debido pues como una falla, pero de antemano muchas gracias por ser tan buena profesora, por sus regaños. Muchas veces uno los toma mal, pero después uno pone a pensar y dice, bueno, sí, tiene razón, de verdad. Son regaños que lo ayudan a uno a ser un mejor docente y eso es lo que uno se va a encontrar con la realidad más adelante, ¿cierto? Entonces, muchas gracias nuevamente. El voleibol lo podemos ver como otra forma también de ganarse uno la vida. No solo tiene que ser pues, solo en la docencia como tal. La parte con los torneos recreativos que explicamos la clase pasada fue muy importante, fue muy vital, también como una fuente pues, de ingreso, como usted decía, y se puede ganar muy buen dinero. Y ojalá la universidad tenga más profesoras como usted, profe, de verdad, más docentes como usted. Necesitamos más docentes así, de verdad. Que tan poquito dejas mucho, porque usted con poquito dejó mucho, profe. Entonces esas son mis palabras. Espero pues, que el artículo haya quedado un poquito claro. De manera se lo envía el artículo al correo. Cualquier cosa, profe, pues me hace la anotación. Muchas gracias. Y pues que tenga una buena noche. Hasta luego.